Hola, muy buenos días. Buenos días en este sábado precioso, hermoso, que sea bendecido para todos los que se unan ahora en este live o para los que lo vayan a ver diferido. Como siempre les digo, estamos en un espacio tuyo, mío y de todos. Y hoy vamos a tener una conversación con dos diosas, digamos somos tres diosas en acción, nos llamamos diosas en acción, y hoy vamos a compartir un tema muy interesante que lo vamos a hacer más desde nuestra vivencia, pero también desde la parte, digamos, conceptual. Así que voy a darle entrada a esas grandiosas, Gabriela y Gina. Gina, ya te di vía. Hola, hola diosa, ¿cómo estás? Me falta Oh, Gaby. ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. Aquí emocionada por la charla de hoy. Ok, súper. Vamos, aquí está la otra grandiosa. Ok, ok. Ya le di entrada a Gaby. ¿Cómo Hola está? Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Feliz, muy contenta de estar aquí. Pues la introducción, lo que estaba diciendo, que hoy hemos decidido hacer estos live como una vez al mes, con temas que estén relacionados con nuestras propias vivencias. Y bueno, en esta ocasión surgió el tema de por qué abandonamos los procesos. Entonces, estoy con Gina, que está en Suiza. Allá son como las 4 de la tarde. Estoy con Gaby, que está en México, que son las 8 de la mañana, ¿cierto? 8 de la Son mañana, las es 8 mañanada ya. para sábado. Y bueno, y yo que estoy en Colombia, que son las 9 de la mañana. Entonces, agradecemos a la tecnología por permitirnos esta conexión. Entonces, vamos a empezar. Es muy interesante entender por qué a veces abandonamos los procesos. O sea, yo como terapeuta muchas veces entiendo por qué el consultante puede abandonar el proceso. Pero también está la parte en que ya no, como ustedes que también que participan dentro del proceso, o sea, son los consultantes, el terapeuta, el consultante. Entonces, en ese orden de ideas, yo me puse a la investigación de verdad qué quiere decir proceso, empezando por ahí. Entonces, proceso es la acción de ir hacia adelante según la definición de la Real Academia Española de la Ley. Y tiene toda la lógica. Tú haces un proceso para qué? Para ir paso a paso hacia algo que tú quieres realizar, construir o lograr. Ujú. ¿Listo? Pero también me puse a pensar, dije, ok, aquí hay dos términos interesantes que son como la procrastinación y abandonar. ¿Y cuál es la diferencia entre abandonar y procrastinar? Y de verdad que sí tienen sus diferencias. Yo voy a comentarlas y de ahí arrancamos con cada una de ustedes que cuenten su experiencia basado pues en lo que más o menos yo encontré. Claro. Entonces, procrastinar dice que es la acción o el acto de posponer o retrasar una tarea que de pronto te parece tediosa o que abrumada y que prefieres irte a hacer otras cosas y posponerla, pero sabes que la tienes que hacer. Eso es procrastinar. Tarde o temprano tienes que hacer esa tarea. Y Ujú. abandonar, que me pareció la definición, wow, como muy impactante, es la decisión de renunciar definitivamente por completo a una tarea, a un proyecto, o sea, lo abandono y no vuelvo, no regreso a él. Eso es, digamos, como la definición, pero si lo adaptamos a los procesos personales, ya nos vamos a dar cuenta de que sí tiene el sentido. Y aparte de eso, también está la otra parte que está relacionada con la herida del abandono.
Entonces, digamos como que las diferencias así como muy marcadas o como muy latentes son esas dos. O sea, una tú lo postergas, pero la otra renuncias por definitivo y no regresas al proceso entre comillas, porque la vida te vuelve a donde iniciaste o a donde dejaste el proceso. ¿Sí o no? La vida te lo pone. Sí, sí. Exactamente. Entonces, lo otro que encontré fue que, bueno, lo que le decía, el abandono tiene una característica y es que cuando abandonas sientes alivio, sientes como liberación y tienes justificaciones. Mientras que la procrastinación no, en la procrastinación sabes que tienes una tarea y que debes hacerla, tarde o temprano. Ese es como conceptualmente, digamos, como definiciones, conceptos, pero que si realmente cogemos las dos cosas más importantes, como es la definición de procrastinar, que es postergar, y abandonar, que es, o sea, renunciar, ahí podemos comenzar a contar nuestras propias experiencias. ¿Quién quiere empezar? Dale, Gina. Tú entraste primero. Nuestro orden de siempre. Bueno, pues quizás proyectos, ¿no? Proyectos que he abandonado o dos están en procrastinación. Entonces, ahora, a veces como que creo que a veces sí es necesario dejar algunos procesos. Y no solo procesos, sino situaciones. Y algunas personas no los dejan por, eh, porque piensan que ya han dado demasiado a ese proceso o a ese negocio o a esa relación y que ya, y como ya se ha dado tanto, pues creen que dejarlo es pérdida, pero en algunas ocasiones es mejor dejarlo. Entonces es como muy interesante. Creo que Gaby va a hablar de ese tema un poco más adelante, Sí, sí, sí. la validación de eso. Ahora, a veces también en cuanto a emprendimientos, creo que parte del abandono es el miedo, ¿no? El miedo a, yo pienso que a veces es el miedo a las dificultades que uno sabe que va a tener. Puede ser eso. Otro es el miedo a fracasar y ya desde el principio uno dice, no, lo abandono porque no voy a ser capaz. Otro miedo es, aunque suene medio, no sé, estuve leyendo al respecto, miedo al éxito. No sé si eso en realidad existe. Quizás es porque si se tiene éxito es mucho más trabajo al que uno tiene que enfrentarse, más responsabilidad. No sé, es muy interesante. No sé si alguna de ustedes quiere adicionar algo o ya A mí entrar. me parece Dale, muy Gaby. interesante esto último que dices sobre el miedo al éxito, que definitivamente no es desde un punto de vista consciente, sino inconsciente, porque muchas veces tenemos la experiencia de manera continua, quizás de algún éxito que nos marcó de cierta manera y nos creó cierto trauma o cierto impacto emocional que nos queda grabado. Y entonces en ocasiones posteriores, ese vislumbrar un éxito eh, nos pone en alerta y entonces dispara una serie de mecanismos que nos hace como retenernos frente a ese proceso. Entonces, y es como dices, ¿no? Pues ¿quién quiere tenerle miedo al éxito? ¿Quién le va a tener miedo al éxito? Si todos estamos buscando el éxito y superar y etcétera, y conforme vamos accionando, nos damos cuenta que nos aparecen mil nubes que nos hacen querer abandonar incluso antes de haber intentado, como comentabas. Creo que algo súper importante de lo que comentó Carmen es el punto de la decisión. Yo creo que ahí está la diferencia, la gran diferencia entre evidentemente procrastinar y o abandonar. Y es un punto también muy importante que le da la validez a la decisión que nosotros tomemos. Que al fin y al cabo a mí me parece que siempre
es válido, debe ser válido, al menos para nosotros mismos, la elección que tomemos. No necesitamos esperar que alguien nos diga, estás bien o estás mal. Sin embargo, cuando no logramos encontrar esa justificación clara en la que nosotros mismos decidimos, así claramente decidimos y somos capaces muchas veces de decir, sabes que no quiero esto por A, B, C, D, pero así con todas sus letras, hasta que no somos capaces de eso, todo se queda muy ambiguo y parece más procrastinación que abandono. Y ahí creo que es donde ni el proceso ni se abre ni se cierra, y es cuando la vida a la vuelta de la esquina te vuelve a decir, no pagaste completo, tienes una cuenta pendiente, ahí te va de nuez, ¿no? Quiero leer aquí a pura palabrería. Isabela, qué gusto que nos acompañes. Puede que el miedo al éxito venga de no creer en nosotras mismas, por supuesto. Por supuesto. Claro. Y yo creo que ese no creer en nosotras mismas quizás sea también por esta serie de eventos desafortunados que a veces vivimos, que no son suficientes para validar nuestra propia experiencia, sea positiva o sea negativa. Cuando aprendemos a validarnos, nos damos creencia inmediatamente, y eso nos va encontrando éxito en todo, aunque parezca que no es exitoso, ¿no? Simplemente el poder decidir y definir, esto es para mí, esto no es para mí, esto quiero, esto no quiero, eso ya debiéramos considerarlo un éxito. Y cuando no llegamos a ese punto, pues es porque no creemos, pero no creemos porque no nos validamos, pero no nos validamos porque no somos suficientes, y en fin, una espiralita de cosas. ¿Tú qué piensas? Exactamente. Bueno, fíjate que a mí esa parte del éxito me parece que es que creo que cuando nos vendieron éxito, entonces como que se encasilló en exitoso es el que es una figura pública, ¿sí me entiendes? Éxito es el que, digámoslo, puede tener 10,000, no sé, seguidores. Yo tengo 700 y estoy feliz con ellos. Y el que se vaya sumando me hace feliz, porque si se suma es porque hay algo que le gusta de lo que yo digo o hago, ya. Pero sí aprendí a incorporar el éxito en las pequeñas cosas que voy haciendo dentro de mi proceso. Aquí lo interesante del proceso, voy a hacerlo desde un punto un poquito más como de terapeuta, es ese proceso que elegimos hace que un día viene alguien, una persona, ustedes me dicen, oye, yo quiero hacer un proceso contigo porque quiero mejorar mi autoestima. Ok, vamos a empezar, hacemos la primera sesión. Ustedes han sido consultantes mías y saben cómo es mi trabajo. Sí. Pero en algún punto, algunos de mis consultantes sí he visto que empiezan, es que el punto es, tú puedes empezar, porque pues todos empezamos con la alegría, el entusiasmo, le ponemos el empeño, o sea, todo eso. El asunto es sostener el proceso. Sí. ¿Ya? Porque resulta que llega, sea en un proceso personal, como de crecimiento, de evolución como ser, o sea en una meta que tú tengas, en algo que tú quieras hacer, ¿ya? Pero digamos que aquí vamos a enfocarlo mucho en el ser. ¿Por qué abandonamos el proceso para dejar de ser? ¿De ser qué? De conocernos, de amarnos, de entendernos, de abrazar nuestra sombra, porque al final estamos construidos de eso. Entonces, dentro del proceso, pues obviamente vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Y esas son a las que tenemos que ponerle el ojito y trabajarla. Entonces, muchas veces ese abandono lo que hace es inconscientemente, recordemos que para el inconsciente real o imaginario es lo mismo. Y si a él le aparece algo que le dice, te estás metiendo en terrenos profundos, tocar heridas, momentos difíciles, te dice abandono. Y quizás de chiquito también tuviste abandono. Entonces, muchas veces inconscientemente el proceso, la meta, el negocio, lo que tú quieras,
tiene que ver con esa parte también, con el inconsciente, con las historias o las memorias que tenemos inclusive desde niños, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? El abandonar, ¿qué hace? Es protegerte. O sea, viene esa parte en que quiere protegerte y decirte, no, 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 no. No hay necesidad de sentir dolor, no, yo no quiero ver eso, o sea, ¿para qué? Si tú estás bien así, aunque tú sepas que quieres mejorar algo, que quieres mejorar tu amor propio o que quieres mejorar, no sé, tu capacidad de presentarte ante un público, no sé, es algo interno. O sea, de verdad que tiene que ver mucho con esa parte interna. En ese orden de ideas, o sea, yo he hecho procesos y siempre lo he dicho aquí, empecé mis procesos hace muchos años, pero sí recuerdo que cuando yo inicié ese proceso, hice algo que tú dijiste, me validé y digamos que me certifiqué en que requería el proceso. Y aunque a veces salía, yo entraba a mi consulta y creía que iba a salir, o sea, que me iban a dar mágicamente la solución. Resulta que no, que a veces salía peor de lo que había entrado. Pero eso es lo bonito del proceso. Y ahí es donde tú eliges si sigues o no sigues, si lo abandonas o no lo abandonas. En ese momento yo no lo abandoné en ningún momento porque pues era muy consciente que lo requería y lo cumplí hasta cabalidad. Pero también he hecho algunos en que no los he terminado. También los he abandonado. Y cuando comencé a entender eso, yo dije, ok, tiene que estar relacionado con digamos, algo inconsciente que hace me lleve a abandonar el proyecto o lo que sea, ¿ya? Entonces, es ahí como lo que tú dices, está como la línea finita muy delgada donde de verdad, ¿por qué quiero hacer el proceso? Y por qué realmente me tomo el trabajo de decir, lo quiero abandonar, porque, bueno, hay muchas razones. Y yo encontré algunas y después se las cuento, que también pueden convertirse en creencias. Pero el punto aquí es en qué momento de ustedes, en algún proceso en que sabía que ese proceso iba a ser contundente, iba a ser filocito, cuchillita, pero que al final se iba a conseguir algo, de pronto no tangible, sino interno, y tuviste la tentación de abandonar. Y yo les digo esto porque nosotras tres hemos estado en un proceso de casi 2 años y estamos aquí tomando acción. Entonces, desde la experiencia de cada una, ¿en qué momento han sentido que sí, quiero abandonarlo porque es que no quiero entrar ahí, no quiero entrar tan profundo ahora, pero si no es ahora, ¿cuándo? Exactamente, como dicen ustedes, y a veces yo creo que uno de los momentos en los que yo pensé dejar algunos proyectos fue el hecho de no estar preparado. Creo que el hecho de no estar preparado para algo, no tener el conocimiento para algo, produce miedo y dice, no, yo no soy capaz de hacerlo. Entonces, el hecho de no tener esa preparación, bueno, entonces buscar cómo prepararse si en realidad uno quiere eso y no desconectarse. En realidad uno tiene que prepararse. Otra cosa es esperar dificultades. Sí, entonces me estoy preparando, estoy estudiando y de repente, no sé, el computador se dañó, cualquier cosa. Siempre estoy en discusión. Hay que esperar. No todo puede fluir sin pruebas, digo yo. Entonces, ese desánimo que hace que uno quiera abandonar esos proyectos, sí hay que saber cómo manejarlos. También creo que es importante tener un grupo de personas que te anime. Es supremamente importante porque creo que todos pasan por esos momentos, especialmente cuando hay momentos difíciles, cuando hay pruebas.
Y esos grupos son supremamente importantes para sostener y despegar nuevamente, conectar nuevamente con ese, tener ese impulso otra vez para conectarse con el proyecto. Sí. Yo pienso que acá en México decimos hay que tocar fondo para aprender. No sé si ustedes conozcan lo que significa esa expresión, pero el tocar fondo es como decir, ahora sí, ya llegué a lo más profundo, ya no puedo más, necesito hacer algo. Y creo que muchas veces no tenemos aún ese fuego interno de haber tocado fondo antes para tener toda la voluntad puesta en un proceso. Creo que muchas veces vamos a un proceso, buscamos un proceso por un impulso, algo que nos hace sentir mal, que quizás ya lleva rato dándonos vuelta y que no sabemos cómo resolver. Aparece una oportunidad e impulsivamente vamos hacia ella porque queremos resolver. Sin embargo, quizás interiormente no hemos llegado hasta el fondo, no voy a decir mal, pero no hemos sufrido lo suficiente para decir, pase lo que pase, yo me voy a comprometer con esto. Y en ese espacio, pues hay muchas veces falta de autoconocimiento, hay falta de coherencia, estamos en referencia externa, a lo mejor vamos a un proceso simplemente para que nos digan qué tengo que hacer para resolver esto, sin sin estar conscientes que el trabajo nos toca hacerlo a nosotros. El hecho de ir a buscar un proceso con un terapeuta no es ve y resuélveme la vida, no es ir y que nos resuelva la vida, sino que quizás sea un espejo que nos ayude a indagar en lo más profundo de nuestro ser. Pero hace falta mucha valentía y yo creo que conforme vamos madurando, creciendo, conforme vamos teniendo más oportunidades de sufrir los eventos de la vida, las eventualidades, o de tener más frustración porque no hemos logrado, o tener más miedo porque tampoco hemos logrado lo que sea, nos vamos dando cuenta que lo importante que es comprometerse con uno mismo. Y en la medida en la que nos comprometemos con nosotros mismos, mismas, dejamos de abandonar, pero porque hemos llegado a ese punto en el que sabemos que solamente depende de nosotros, solamente depende de nuestro ejercicio de la voluntad, que podamos resolverlo. Pero insisto, llegar a ese punto en donde es mi voluntad hacer esto, uy, a veces toma muchísimo. Y a veces, tú, Carmen, seguramente no nos dejarás mentir porque eres quien tiene más contacto con gente que se compromete o que se somete a procesos. A veces ni siquiera es cuestión de edad, porque pueden pasar años y años y años y seguimos sin comprometernos. Y a veces hay gente muy joven que dices, ay, qué bonito, ¿no? Y se comprometió y lo hizo y lo logró. Entonces, se vuelve en algo sumamente interesante de observar cuando, cuando aprendes a observar tu propia vida, tu propio proceso. Y me parece que sucede algo también muy curioso, porque en el proceso, o sea, en el camino, muchas veces, y creo que es uno de los motivos que nos puede llevar a abandonar el proceso, es decir, establecemos nuestra meta, ¿no? No, pues quiero aprender a generar dinero, quiero aprender a soltar esto, quiero aprender a valorarme, etcétera. Y en el proceso nos vamos descubriendo de tantas maneras, vamos descubriendo tantas cosas distintas sobre nuestra vida, sobre nuestra propia persona, que incluso el objetivo final se desvanece de algún modo. Y no por se desvanece quiero referirme a que lo olvidamos, se abandona, no, sino que simplemente adquiere otros matices, adquiere otros caminos y el proceso mismo se convierte en el mismo viaje cuando el objetivo ya no está ahí, ¿no? Porque en el proceso te valoras, en el proceso te observas, en el proceso vas creciendo y bueno, a mí me parece, por ejemplo, que algo que es común en nosotros, ¿no? El haber coincidido en la búsqueda de dinero o en el buscar producir dinero desde nuestros dones y talentos,
el proceso ha sido muchísimo más rico que el mismo obtener ese objetivo final, ¿no? Que obviamente descubrimos dones, obviamente descubrimos talentos, estamos encontrando nuevas maneras de hacer dinero, pero el proceso mismo es como ya, es eso, ¿no? O sea, no hay, no, es como que no hay nada después, el proceso mismo lo es todo. Y bueno, aquí seguimos, ¿no? Poniéndonos en acción porque fuimos encaminadas por un proceso a activarnos. Entonces aquí estamos. Pero me parece muy interesante cómo pues esa a veces falta de autoobservación es la que nos hace simplemente abandonar, esa falta de compromiso. Pero ahora, ¿quién dice cómo adquieres ese compromiso? ¿Cómo encuentras esa coherencia? ¿Cómo encuentras ese poder observarte? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, tú dijiste algo muy, de verdad que es como crear conciencia. O sea, para poderte observar, tienes que crear la conciencia de que hay algo que no está bien, que no te hace sentir bien. O sea, cuando tú entras en ese estado de conciencia y te sientas contigo mismo y te dices, ok, ven, me voy a sentarme, hay algo que no está bien, no sé manejar mis emociones, no entiendo mis pensamientos, ¿cómo voy a hacer eso? Ok. Eh, Te voy a poner un ejemplo así. Yo tuve una consultante que ella vino porque me dijo, yo quiero tener una pareja y no entiendo por qué mis parejas, ta, 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 ta. Y yo, bueno, listo, vamos a empezar. Dijiste algo muy cierto. Ella vino, tenía claro su objetivo. Ella quería una pareja, pero yo vi otras cosas. En el Claro. proceso, ella también se fue dando cuenta que realmente, pues sí, ella va a tener su pareja, pero lo que ella necesitaba era encontrarse con ella misma. Ujú. Y dentro del proceso, ella se dio cuenta, entendió qué era lo que le sucedía con sus relaciones y todo esto, y comenzó su proceso de autodescubrimiento y de comprender, o sea, de dónde viene esto, de dónde viene aquello. O sea, el proceso no, como les digo, no es algo mágico. O sea, el asunto es que hoy en día, o sea, yo lo voy a decir así, nos venden la idea de que, listo, tronen los dedos y ya el amor propio está en ti, ¿sí o no? ¡Ting! Magia. Sí, exacto, sí, puede que la magia exista, o sea, yo sé que sí, la magia la haces tú y el universo y Dios está contigo, pero resulta que ahí es donde, vuelvo y lo digo, 50 y 50, tú trabajas con tu conciencia, pero también tienes que trabajar con la parte de aquí, la parte pues física, ¿no? Nosotros como materia. Entonces, cuando tú creas esa conciencia y dices, ok, sí, tengo que trabajar, entras, le das pie, abres la puerta para iniciar ese proceso. Comienzas a pasar, digamos, como esa puerta, la primera puerta, y entras en el camino del proceso. Ahí volvemos. ¿Me sostengo o no me sostengo? ¿Elijo seguirlo o no lo sigo? Entonces, lo que tú dices, la valentía, claro, hay que ser valiente porque ustedes mismas y nosotras hemos contado, aquí voy a hacer una cuña, hemos contado nuestras historias personales acerca de cómo ha sido nuestro proceso en el libro El dinero despertando al amor, que está en Amazon, ahí lo pueden conseguir, son historias reales de vivencia, que ese proceso que nosotros hicimos nos está permitiendo estar aquí hoy contando nuestra historia. Hoy mostrándonos mucho más, exponiéndonos mucho más a que a unos les guste lo que estamos hablando y a otros no. Pero no importa, porque tenemos éxito ahí. Solamente de hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces, el proceso no termina nunca. El proceso es de todos los días. Y la palabra y la misma definición lo dice. El proceso es ir hacia adelante. Sí, la persona vino, quería conseguir mejorar o sea, entender por qué no conseguía una pareja, o tuve otra porque en su trabajo ella no podía avanzar, o no se sentía suficiente con sus compañeros, o todo pero se dio cuenta de que realmente eso fue lo que lo trajo, pero que habían otras cosas que la iban a llevar a conseguir al final
la meta propuesta, ¿ya? Entonces, lo que tú dijiste, observar, aprender a observarnos, aprender a escucharnos, aprender a tomar un poco de silencio, creo que son 3 acciones que son importantes para decidir y elegir si quiero hacer el proceso. Es que dentro de esto entran muchas cosas, porque también entran movimientos energéticos, entran movimientos internos, comienzan a aparecer cosas que tú dices, uy, esto no me lo esperaba, pero sale. Sí. Y es ahí el punto donde es lo que vuelvo y lo digo, es como la línea delgada, si sigo o no sigo. Y si no sigo, pues, ok, quizás en algún momento en otro momento aparecerá algo que te dice, debes volver otra vez a donde dejaste tu proceso. Lo puedes abandonar. Yo sé que hay gente que abandona su proceso definitivo y nunca más vuelven a hacerlo. Y eso está bien, porque es parte de su historia y parte de lo que quieren en la vida. Pero a ver, la invitación es también a que si tú inicias un proceso, sea cual sea, pues digas, lo quiero, lo elijo a conciencia para poder conseguir todo lo que tú mencionabas o lo que Gina dice, porque Gina dice algo, es que vamos a encontrar retos. Y sí, retos, o sea, es como si te pusieran que lo que ella dice, una cosa tan simple, que no tengo computador, que se me dañó, o sea, las justificaciones. Pero de alguna manera creo que si tú insistes en seguir tu proceso, no sé, el universo, la vida, Dios, como quieran decirle, te abre esas posibilidades para que puedas avanzar. Sí, creo que todo lo que ustedes dicen es supremamente válido y sí, esa conexión de la que ustedes hablan es necesaria. Y también es necesario sentir necesidad. Creo que si uno tiene una necesidad de alcanzar algo, de querer algo, creo que es más difícil abandonar ese proceso cuando se necesita. En cambio, cuando uno ya como que tiene una cosa aquí, otra acá, que no siente esa necesidad, ese fuego que tú decías, Gaby, como que, ok, siente que no necesariamente tiene que continuar con una tarea. Entonces, otra cosa es tener esa claridad, realmente quiero eso, porque a veces uno se propone algo, pero como que sí, como que no, como que realmente no. Y cuando uno no tiene algo claro, entonces es muy difícil tener esa como emoción para quedarse ahí y dar todo de sí a pesar de esos retos de los que estábamos hablando antes. Y entonces, si no terminamos, pero empezamos a procrastinar, eso produce Dentro del dolor. proceso. Exacto. Eso produce dolor si tú no lo terminas. Como ustedes decían antes también, la vida a veces en cosas que uno sí tiene que hacer y avanzar y evolucionar, si tú no aprendes, siguen apareciendo y siguen produciendo dolor a menos de que las enfrentes. ¿Qué piensan Sí, ustedes al... sí, 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 es justo, o sea, no solo dolor, creo que produce mucha frustración y creo que esa frustración no, o sea, va minando la autoconfianza. Pues es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Y sobre todo lo importante es que mina todo tu interior, crea desconfianza. Yo no sé si ustedes alguna vez han observado esto, pero el comprometerte a un proceso, bueno, el involucrarte en un proceso de primera instancia es como tú a ti mismo decirte, vamos a hacer algo por nosotros mismos, por mí misma. Y a la hora que tú abandonas ese proceso sin una justificación que tú puedas sostener para ti, es como darte la espalda a ti misma, ¿no? Es como no cumplirte. Y
Y yo creo que eso es lo que realmente nos hace daño, el no sostener una decisión por nuestro propio bien. Y no por eso, digo, la verdad es que yo soy fan absoluta de validar los abandonos, porque yo soy la típica que entra en ansiedad, frustración, psicosis, toda una serie de eh, emociones no favorables para mi ser y digo, ya, no puedo más, no quiero, ¿no? Sin embargo, me parece que sí tengo, o sea, sí me preocupo por tomar una decisión consciente, por comunicarle a la persona con la que me comprometí en el proceso de manera adecuada. Sabes que por A, B, C, D voy a hacer lo que sigue y, y tomando, o sea, siendo yo siempre como la prioridad en la decisión, el decir, ahorita no quiero, ahorita no puedo, lo que sea necesario, es o necesito un tiempo y volveré, y si no vuelvo, pues ya. Pero sí, no hacerme sufrir de más, por decirlo de algún modo. Tuve una experiencia en mi vida bueno, una gran etapa de mi vida en la que yo tenía que someterme porque así era en ese momento, pues a una serie de decisiones, ¿no? De sostener decisiones. Fue un espacio de 10 años, entonces yo me acostumbré a prácticamente vivir en contra de lo que quería. Y después de eso dices, como, ¿por qué? ¿No? Y sobre todo el tener que validarme para poder deshacerme de todo eso que ya tenía en ese momento fue lo que más me costó trabajo en la vida. Bueno, ha sido lo que más me costó trabajo, pero después de ahí en adelante sí dije, ya, punto, no lo vuelvo a repetir. Y aún así uno sigue cayendo, ¿no? Porque dice, es que ya dije que sí, es que ya dije que esto, es que ya dije que el otro. Y es una línea delgada también, o sea, el decir, es falta de compromiso mío, está haciendo falta de esfuerzo de mi parte, o realmente ya me estoy haciendo daño, porque ya me estoy sintiendo mal, y es ser brutalmente honesto con uno mismo y decir, no quiero por esto, ¿no? Y reconocerlo, o decir justamente, sabes que en este momento no puedo enfrentar esta situación, no quiero ver la herida con A, B, C, D, no quiero manejar esta situación, no quiero. Y cada quien tiene su no quiero muy válido, pero tener la claridad, como bien dices, Gina, tener la claridad y después tener la valentía de comunicarlo, porque ahí es donde yo creo que viene la validación. Tener esa valentía de decir, ¿sabes qué? No voy a seguir el proceso por esto, porque ni sigo perdiendo el tiempo yo, ni hago perder el tiempo al terapeuta o a la persona que me esté acompañando en el proceso, y dejamos de perder el tiempo ambos, ¿no? Dejamos de perder el tiempo y toda la energía invertida en algo que quizás no vaya a ningún lado, y mejor te pones a trabajar en otras cosas, ¿no? Porque hay dolor, porque hay frustración, porque hay ansiedad extra, y muchas veces ser capaz de sobrepasar ese momento de ansiedad, de frustración, muchas veces sobrepasar ese y continuar el proceso también trae muchos frutos, trae muy buenos frutos, porque también saber sostenerse a través de tormentas y decir, va a pasar y yo voy a estar bien y voy a estar mejor, también tiene mucho valor. Y es algo que desafortunadamente en la actualidad tampoco sabemos hacer, porque es de, no, si te sientes mal, si te duele, déjalo, suéltalo, ¿no? Yo me apunto la primera, en que a veces soy así. Pero también tiene mucho aprendizaje el saber sostenerte. Es decir, solo aguanta tantito más, aguanta tantito más. Me acuerdo mucho de un ejemplo que ponía Diana Caro, Carmen, tú la conoces perfectamente, no sé si Gina, haciendo un ejemplo sobre lo que es manifestar, que bueno, yo no lo tomo en ese sentido, pero es como decir, estás esperando que el agua se ponga a hervir, ¿no? Y no hierve, y no hierve, y no hierve, y te desesperas, y no hierve, y le apagas. Y le faltaba 1 minuto para que empezara a hervir. Le faltaban 30 segundos para que empezara a hervir, pero tú le apagaste. Entonces, justamente llegar en esos
en esas líneas delgadas de decir, es que ya casi estoy aquí, pero ya no aguanto más, aguanto un poquito más, pero sí, pero no, decido, no decido, me dejo llevar, no. La verdad es que ese propio proceso, ese viaje, es muy nutritivo, porque además te vas midiendo tú, te vas conociendo hasta dónde puedo, hasta dónde no, te exiges, y al final decidas continuarlo o no, te valides o no te valides, pues es una experiencia que aporta algo a tu vida. Lo importante es poder observarla con conciencia. Y después, ya cereza del pastel, si puedes decidir con conciencia, con valentía, para comunicarle al otro. ¿Cómo ven? Pues yo claramente, o sea, lo que tú dices, es más, quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo que el proceso es de todos los días, es el proceso que se genera en ti. No es que toda la vida vas a estar en, con terapeutas o bueno, en tu psicólogo. Y si lo quieres, lo puedes hacer. Porque yo cuando inicié mi proceso, estaba en un proceso muy complicado en mi vida, lo necesitaba, lo hice, lo terminé, lo cumplí y solté. Y después de mucho tiempo comencé a darme cuenta que había otra cosita por ahí que no estaba funcionando y yo dije, ok, necesito que verlo desde otra perspectiva o que me lo muestren de otra manera porque a lo mejor yo o estoy equivocada o puedo estar bien, ya. Y volví y retomé, pero no es crear dependencia de esto, o sea, ojo con eso, o sea, no es crear dependencia que tengo, no, no, no. Hay momentos en que tú, como dices tú, cuando tú eliges conscientemente soltar ese proceso por X o Y, es porque estás preparado para lo que viene. Y en algún momento pues llegarás y tú dices, bueno, apareció otra cosita por ahí, ok, listo, voy a hacerlo. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente estamos hablando de procesos que pues que sean como, no sé cómo la palabra decirle, pero que sean como llevaderos para ti, que no impliquen pues grandes complicaciones emocionales, mentales, físicas, sino listo, lo que tú dices es válido, es listo, suelto el proceso y lo he hecho. De hecho, yo particularmente, yo sí soy, en ese sentido, yo observo cuando la persona, sí sé que la persona va a continuar con el proceso y puedo percibir también cuando la persona no. Y cuando la persona sé que no está dentro del proceso en sí, pues yo misma también se lo he dicho. Uh-huh. Y le he dicho, ¿sabes qué? No es tu momento. No es el momento para ti, así que vamos a dejarlo donde está. Cultiva lo que trabajaste hasta donde lo hiciste, eso es lo que te va a ayudar más adelante. Y si en algún momento quieres regresar a trabajar conmigo, buscar otro, no hay ningún problema. Pero yo sí hago eso. Yo hago eso porque me parece sano para mí y me parece sano para la otra persona. Y porque soy consciente de que, como les digo, yo no voy a salvarte ni voy a cambiarte. La única persona que se puede cambiar eres tú misma. ¿Ya? Yo te acompaño hasta donde tú a veces me permitas. Y sí, me pasó con una chica, yo le dije eso, y ella después regresó. Y yo le dije, ¿tú sabes cuál es una de mis, digamos, como intención de que tú cumplas con tu proceso completo? Porque pues es interesante. Y de verdad que esa chica después me dijo, sí, yo me voy a comprometer, y lo hizo total, lo cumplió total, todo. O sea, se comprometió, pero ahí está también el punto de parte mía. Como profesional, no solamente como profesional, sino como persona también, o sea, decía, no, o sea, no, yo no le puedo hacer el daño tampoco a ella, porque pues no le va a dar resultado. Claro. Entonces también está eso, pero sí era importante aclarar eso de que no es que tengamos que estar todo, no. Hay momentos en que tú no necesitas, hay momentos en que sí, o sea, y todos los procesos te dejan herramientas que tú vas poniendo en práctica. Dime, Gina. Sí, para adicionar a lo que tú acabas de decir, a veces
me da la impresión de que todos dejamos los procesos, o al menos me pasa a mí, cuando no planeamos. Puede que sí queramos hasta cierto punto, pero ¿cuánto lo queremos? ¿Cuánta necesidad tenemos de alcanzarlo? Pero no planeamos en nuestro día los pasos o el tiempo necesario para dedicarle a alcanzar ese proceso. Y creo que la planificación hace parte precisamente de no alcanzar objetivos o proyectos. Y tomo nuevamente lo que dijo Gaby, en el último momento o en el momento en el que la persona, por ejemplo, está empezando a bajar de peso o se estancó por un momento, deja su dieta o empieza a hacer ejercicio y lo que pasa es que los procesos son demorados y la gente a veces, o a la gente no, nosotros, yo, a veces esperamos que sea de inmediato, ¿verdad? El cambio inmediato, el éxito inmediato. Y resulta que es un proceso, necesita tiempo, no es de la noche a la mañana. Igualmente, por ejemplo, cuando se gesta un bebé, o sea, él necesita 9 meses para formarse, no es de repente, o sea, todo en el universo pues necesita tiempo. Y a veces nos desesperamos porque ya no lo tenemos ahí y hace parte de, precisamente, pero ahí es donde está la balanza. Sí, es un momento, decido quedarme o decido abandonarlo. ¿Me va a traer más cosas en el futuro o no? ¿Qué preguntas quizás ustedes piensan que nos podemos hacer en el momento en el que tenemos esa disyuntiva? ¿Qué creen que nos podríamos preguntar o cada uno se podría preguntar en el momento en el que uno necesita decidir si abandonar un proceso o no? ¿Qué piensan ustedes? Qué buena pregunta. Sí. Yo creo, pues muchas veces es así como, a ver, haz tu tablita de ventajas y desventajas. Y ve que te va a doler menos, ¿no? Porque digo, hay muchas veces que el abandonar o el seguir, o sea, tú sabes que si sigues el proceso le vas a tener que entrar a B, C, D. Si lo dejas, sabes que te va a seguir doliendo A, B, C, D, ¿no? Entonces, ¿qué te va a doler menos? Muchas veces es como decir, no lo sueltes hasta que sepas que te va a doler menos. ¿Sabes? Es puro autoconocimiento. Es decir, yo sé que si ahorita sigo, o sea, me va a doler en el alma resolver el asunto con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi novio, con mi prima, con mi cuita pendiente. Me va a doler hasta el alma resolverlo, ¿no? O el linaje, el sanar mi linaje, whatever, ¿no? O soltarlo, voy a seguir arrastrando eso que todos los días me molesta. Entonces, ¿qué dolor estás dispuesto a soportar? ¿El que traes arrastrando o el enfrentarlo? Creo que ahorita viéndolo así, y es así casi el latigazo para mí misma, creo que es mejor enfrentarlo. O sea, porque a la vuelta de la esquina lo vas a volver, o sea, te lo vas a volver a topar. A menos que tengas una voluntad así bien power, que te haga soltar eso, pero a veces, o sea, soltar lo que traes arrastrando, muchas veces se puede. Yo la verdad, ustedes me conocen perfecto, ¿no? Yo soy la típica de yo ya no quiero llorar más, yo ya no quiero indagar más, yo ya no quiero. O sea, pero a ver, ok, ¿y en dónde está tu voluntad para soltar eso y que no lo sigas cargando, ¿no? Entonces, y es eso, como, ¿qué te va a doler menos? Yo diría eso. Tú, Carmen, tú que eres la experta. Bueno, yo la pregunta que haría es, más bien no una pregunta, pero sí como si yo sigo en el proceso, me visualizaría. Es como que lo que he aprendido, visualizarme en eso. O sea, yo me visualizo, el proceso no sé, puede durar, ¿qué? 3 meses, pongamos. Hacia eso, ¿cómo me visualizo si termino el proceso? O sea, ¿cómo me quiero ver cuando termine el proceso? Sería la pregunta. ¿Cómo me quiero ver? Ok. Y si abandono el proceso, ¿hasta dónde quiero llegar? Me visualizo hasta dónde quiero llegar. Entonces la pregunta es,
hasta dónde realmente es casi como lo mismo lo que tú dices. ¿Qué dolor quiero soportar? Bueno, hasta dónde quiero llegar. Si Es- quiero llegar a esa visualización, a esa imagen o a lo que me visualicé Ujú. de, eh, a ver, vamos a poner un ejemplo para que la persona, yo me visualizo con total seguridad, no sé, frente a 500 personas. Yo me visualizo y digo, ok, hasta uy, pero para exponerme ante 500 personas, o sea, tengo que hacer mi proceso, porque obviamente la confianza, no sé, muchas cosas que incluyen la forma de hablar, la conferencia, el tener la conexión, todo este tipo de cosas. Entonces, si realmente quiero eso, ahí sería la pregunta, ¿realmente quiero verme así? Sí. Si Claro. quiero verme así, ya. Porque de pronto yo podría decir, no, pero quiero, ahí es donde Gina tiene toda la razón también. Establezco como tiempos, Una porque estrategia pequeña. Ujú. exacto, sí, tienes que establecer como, ok, para eso, pero creo que mi pregunta sería esa, ¿y a dónde quieres llegar? Ujú. Qué interesantes las preguntas de ustedes. ¿Hasta dónde quiero llegar? Tú, ¿Cuál dolor Gaby, quiero soportar? ¿cuánto Dice quiero Gaby. soportar? Beneficios y pros y contras. Pros y Yo contras. en este momento me viene a la mente, quizás yo me preguntaría en ese momento, y bueno, lo he hecho en varias ocasiones, eh, también cuando tengo ciertos miedos, me hago esa pregunta y es, quizás suene un poco mórbida, pero pienso en el momento de mi muerte o cuando tenga 80 años y entonces me pregunto a mí misma, cuando yo me vaya a morir o me esté muriendo, lo que fuera, me arrepentiré de no haber hecho ese proceso, me arrepentiré de no haber dado lo máximo a pesar de los retos para alcanzar tal cosa. Eh, a veces eh, esa pregunta, la respuesta es por lo general, sí, ándale, ve, hazlo. Exacto. Y no es Hazlo, peligroso, exacto. obviamente, pero a veces voy por ese lado. Es totalmente válida y me parece bien. O sea, el pensar, sí, cuando me vaya a morir, bueno, si me voy a, no, si no hice todo lo que tenía, por lo menos que haya hecho el 50%, pero que no me vaya a quedar en la parte, me estoy muriendo, no, ni siquiera hice el 50%. O sea, o no cumple un sueño, es que así sea uno, nadie, cada quien tiene sus propios sueños y todo eso, y cada uno tiene, pero sí, o sea, es interesante decir, bueno, cuando no es porque te vayas a morir, sino porque de todos modos, o sea, sí te vas a morir en algún momento, pero en ese instante, o sea, sí, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Mira, ¿Sabes? Ya, entonces, A mí me es, parece, es, es interesante. perdón, creo Dale. que, creo que es mucho más importante de lo que parece lo que dice Gina, aunque diga que parezca mórbido. No, para Porque, mí no es mórbido. sí, no, bueno, eso fue lo que ella dijo. Para mí tampoco. Creo que muchas veces se nos olvida que nos vamos a morir, ¿no? Y entonces vivimos la vida sin pensar en ese momento. Y no solamente, bueno, o sea, sí la muerte en sí misma, pero es decir, yo recientemente, más o menos, pienso mucho en el último periodo de vida, ¿no? O sea, no tanto en la vejez, porque pues uno nunca sabe si va a llegar, aunque yo creo que sí, porque mi linaje es así, medio milenario, pero a lo que voy es, o sea, conforme vas creciendo, o sea, todo lo que vas haciendo o no haciendo se va sumando. Entonces, si tienes un historial de abandonos, es muy probable que te abandones a ti mismo. ¿Cómo vas a acabar, no? En silla de ruedas, en cama, sin que puedas hacer nada, teniendo que ayudarte. Si tienes un historial de lo enfrento y lo enfrento y lo enfrento, es muy probable que tengas una muerte
vital, ¿no? O sea, como con buena cara, enfrentando lo que tengas que enfrentar, la vida misma. Entonces, creo que es una buenísima pregunta. No solamente por cómo voy a llegar, sino de hoy a mañana, cómo quiero, o sea, cómo quiero que sea. A veces cometemos el error de pensar, no, pues cuando termine o después de los 3 meses, ¿no? No, a ver, ¿cómo quieres estar de hoy a mañana? Si sigues este proceso, ¿cómo vas a cambiar de hoy a mañana? ¿O cómo vas a empeorar? ¿No? Y al final es como cuando eres niño y te tienes que tomar la medicina que no te gusta, ¿no? Te la tomas porque sabes que te duele, porque si no, no te curas, porque si no, pues, ¿qué quieres, no? Tener 5 días más el dolor o que te inyecten ahorita y se te quiten 1 hora. Que bueno, esas ya son soluciones rápidas, mágicas, que no aplican tan igual, pero un poquito se puede asimilar, ¿no? A ver, te va a doler ahorita tus 3 días de llanto, de que si tu trauma de cuando naciste, pero bueno, lo vas a sobrepasar rápido, porque además es que así es la vida, ¿no? Se nos va repitiendo. Al final creo que eso ya sería parte de otra conversación, pero nuestra vida se repite y se repite y se repite, a veces ni nos damos cuenta, pero pues de los 0 a los 5, 7 años, después vamos repitiendo la misma, y pues bueno, si vamos limpiando, si vamos resolviendo, obviamente vamos mejorando realmente nuestra vida. Si ni siquiera vemos, si no resolvemos, si no limpiamos, no nada, pues ahí se nos va haciendo una vida medio tortuosa. Y quiero agregar algo más. Creo algo muy importante que para quien nos vea es que aquí hay dos posturas que me parecen muy enriquecedoras. Una es la de la terapeuta, porque Carmen es terapeuta, que me parece muy, no solo profesional, sino coherente de un terapeuta que te haga ver, oye, ¿sabes qué? Es que veo que no estás lista, ¿no? O sea, porque no te estás comprometiendo, porque noto esto. Entonces, eso es una buena señal, que si uno está sintiendo la incomodidad del proceso y el terapeuta no lo percibe, pues, bueno, simplemente hay que parar las antenas, ¿no? Porque, con quién te está acompañando. Y por otro lado, que sea también capaz de validar, si tú llegas con valentía y le dices, ¿sabes qué? No estoy lista, no estoy preparada, que él sea capaz de validar esa decisión tuya, porque yo sí me he topado, bueno, no personalmente, pero me han contado, así que llegan con su terapeuta y le dicen, ¿sabes qué? No, ya no quiero lo que sea, y el terapeuta se enoja y casi que los bloquea y demás, ¿no? Así como medio arranque. Pero bueno, uno, observar a quien te está acompañando en el proceso. Y dos, tener la valentía suficiente de reconocer lo que sea que estés atravesando, que te haga querer abandonarlo, sentir abandonarlo, y muchas veces darte ese espacio para conversarlo con la misma persona que te está acompañando y decirle, ¿sabes qué? Esto me está poniendo en el borde y quiero soltar. Y si no vas a externar eso, sino ya decidiste que no quieres continuar ese trabajo, tener la valentía de decir, ya, no quiero más. Y a veces tienes que dar explicaciones. Yo soy de las personas que me gusta dar explicaciones, porque creo que es muy válido e importante que la otra persona te entienda un poquito más. Aunque si es una persona madura, entenderá un no y no le importará tu explicación, pero creo que es bueno dar una explicación para una convivencia cordial. Bueno, tener la valentía y decir, ¿sabes qué? No quiero, ¿no? Pero tomar decisiones, eso es lo importante, o sea, tomar decisiones, observarlo con conciencia y tomar decisiones. Yo creo que eso te marca una gran diferencia, bueno, ya lo dijimos al inicio, entre abandono y procrastinación, pero sobre todo en la autoconfianza, en el saber que tú eres, pues, debiéramos ser las directoras de nuestras propias vidas, ¿no? El decir, por aquí quiero y esta es mi voluntad y por ese camino sigo. Muchas veces no lo hacemos siquiera porque ahí vamos pidiendo permiso y poniendo excusas, ¿no? A veces. Pero cuando estamos ya en este nivel en donde observamos, decidimos con conciencia, comunicamos esa decisión y nos hacemos cargo, la vida cambia, independientemente si hayas abandonado un proceso o no abandonado un proceso o interrumpirlo o lo que fuera. Tu vida va tomando matices muy distintos de soberanía, que al fin y al cabo creo que es de lo que va
aquí nuestros grandiosas en acción de la soberanía personal. Exacto. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a darle cierre porque pues el tema sale como una cantidad de cosas por ahí. Entonces, Gina, cuéntanos cómo, bueno, Gaby, la pregunta es, ¿era tu cierre Sí, o quieres decir algo más? era mi cierre, Ok. no, ya listísimo. Hay que hacer otro para otras cosas. Sí, 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 nosotras tenemos bastante para compartir. Gina, cuéntanos, Bueno, o dinos, ¿cómo crees cómo quieres cerrar todo este capítulo que hemos hecho hoy? abandonar, procrastinar. Creo que procrastinar nunca es una buena decisión. Creo que porque causa dolor. Así que lo mejor es, ok, o actuar, ponerlo en un plan, si no tienes tiempo ahora y tienes que procrastinar, ponerlo en un plan, ya sabes que lo harás mañana, eso ya te quita ese dolor, esa angustia, porque ya lo tienes planeado, hacerlo cuando lo dices y abandonar cuando es necesario, cuando realmente es pesado, te pesa, cuando tu inconsciente ya te dice, no, no puedes, quizás lo retomes en otro momento, pregúntate, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Realmente lo quieres? Busca claridad, eso es. Pero sí, hay Ok. mucho tema por hablar, todo esto da para muchos otros temas. Exacto, por eso se llaman así live con las diosas en acción. Entonces, y como dijimos, va a ser una vez al mes, porque creo que sí, o sea, algún tema, entre las tres decidimos algún tema que surja, que nos parezca interesante y que esté relacionado con nuestras experiencias, porque aquí hemos compartido experiencias personales, cada una. Yo he compartido experiencias personales, pero también he compartido experiencias como terapeuta y hemos compartido experiencias en grupo. Y esto hace parte también del proceso, ¿ya? Algo importante para mí, pues me siento muy agradecida que nos hayamos permitido hacer esto, porque estamos validando nuestro propio proceso y le estamos dando mayor, digamos, como validez también a ese nombre que nosotros nos colocamos, diosas en acción, porque tomamos la acción. Lo hubiéramos podido postergar, yo siempre digo, si lo postergamos, bueno, sí, lo hacemos en otro momento, pero no, decidimos hacerlo. Creo que dentro de los mismos procesos, cuando se va tomando las acciones, se va cortando como eso de dejarlo, de procrastinar dentro del mismo proceso. Y para cerrar, hay algo que quiero decir y es que los procesos, el progreso dentro del proceso son casi siempre invisibles, son internos. Y sí se hace visible, pero el proceso siempre va a ser de adentro hacia afuera. Es de ti hacia afuera. Entonces la invitación es, pues, cada quien que disfrute su proceso y se lo goce, se hagan estas preguntas que hemos dejado aquí. Y si hay algo que quieran preguntarnos, también pueden dejar preguntas o si quieren también proponer temas, también háganlo. Hagan esto aquí, este Sí. espacio, como yo siempre digo, es tuyo, mío y de todos. Esto es para todo el mundo. Así que, pues, chicas, muchísimas gracias, diosas, muchísimas gracias por sacar este espacio, este tiempo, por todo lo que hemos conversado y bueno, sigamos disfrutando de este día maravilloso. Muchas Gracias, gracias. fue un gusto y gracias a los que nos ven y los verán y todo. Muchísimas gracias, Gracias. chicas. Que tengan un gran sábado. Hasta pronto. Chao. Bye bye.